Pues primero bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestros encuentros Woman Business, los encuentros que organiza Woman junto con el grupo Revolt. Es el tercer encuentro que tenemos y el primero sin mascarillas. El primero en el que nos vemos todas las caras, las sonrisas y la expresión de los ojos y que no podemos mentirnos, con lo cual es un reto y también un motivo para celebrarlo. Hoy vamos a hablar de algo tan sugerente como el papel de la mujer directiva en la internacionalización de la empresa o en un entorno internacional, empresarial. Algo que poco a poco va sucediendo con mayor frecuencia. Es verdad que todavía cuesta encontrar directivas, todavía cuesta ir ampliando y escarbando esa base de mujeres directivas, pero es verdad que también vamos un poco, poco a poco consiguiendo metas y consiguiendo metas también en el plano internacional. El mundo se nos está haciendo un poquito más pequeñito, estamos más conectados, hemos superado barreras que antes parecían impensables y eso está favoreciendo también el camino. Yo creo que hoy nos acompaña el mejor plantel posible para hablar sobre esto, porque cada una de ellas tiene una experiencia absolutamente rica y muy esclarecedora de cómo es el papel de la mujer directiva en estos entornos internacionales, en estos equipos internacionales, ¿no? Así que si me permitís, rápidamente voy a presentarlas. Empiezo por ti, Lisa Angel, que es la directora de Johnson & Johnson en la división MedTech España, que quizá es una de las divisiones menos conocidas, pero una de las divisiones más importantes de Johnson & Johnson, porque es la que se encarga de distribuir los productos farmacéuticos y médicos en los hospitales. Está presente casi en la mitad de los quirófanos o en más de la mitad. En casi la totalidad de los hospitales, de los quirófanos españoles. Sí. Lisa llevaba 17 años en Johnson & Johnson. Cuando alguien se da cuenta de que es la persona adecuada para dirigir una división tan importante para la compañía. Vamos a hablar luego también de ese papel. Mariola Martínez, otra de nuestras Woman Business, es presidenta de Xerox. Yo le decía a Mariola, qué gusto da decir la palabra presidenta, porque es tan complicado, ¿verdad?, encontrar presidenta. Bueno, cada vez hay más, pero... Sí, pero poco a poco vamos consiguiéndolo. Yo decía 17 años, tú 25 en Xerox. 25, había pasado por todos los departamentos de Xerox, se conocía o se conoce la compañía como la palma de su mano y eso también, bueno, pues le ha dado la energía y la sabiduría suficiente como para ponerse al frente de la compañía. Mariola es licenciada en Derecho, pero tiene un perfil tecnológico muy interesante que creo que compartís las cinco y del que luego vamos a hablar también. Andrea Monge, como ¿qué voy a contar ya de ti, Andrea? Bueno, Andrea es la consejera delegada, otra gran palabra, consejera delegada del grupo, bueno, en este caso de Revolt, del grupo ISPD, que lleva, o que es un conglomerado de empresas, entre ellas el grupo Revolt, ¿no? El gran conglomerado del marketing y de la comunicación. Andrea, yo siempre pienso en ella y siempre veo un prisma con muchas caras, porque ha tenido muchas vidas en muchos continentes, con muchos retos, con muchas metas que yo creo que la han enriquecido lo suficiente como para estar donde está hoy y tener la madurez dentro de la juventud que tiene hoy. Yo creo que también esto nos va a ayudar mucho a conocer otros puntos de vista. Gracias también, Andrea. Bueno, Isabel García Frontera. Isabel es la directora general de Freenow. Isabel estuvo con nosotros en un Woman Business. ¿Y hace cuánto, Isabel? 2 meses o sí, por ahí, ¿no? Desde hace 2 meses, casi cada día, me acuerdo de ti, Isabel. ¿Puedes creértelo? Porque veo Freenow en casi todos los taxis de Madrid y era una cosa que yo no la tenía asociada a ella y ahora de repente me encuentro con que cada vez que me paro delante de un taxi me acuerdo de ella, ¿no? Con el retazo que tiene de dirigir esa plataforma que nos va a cambiar a todos el concepto de movilidad y que está teniendo un grado de penetración
importantísimo. Luego también comentaremos esto. Otro de nuestros perfiles tecnológicos. Y Ana Sart, que fue la responsable desde el 2019, ¿no, Ana? De YouTube en México, responsable de todas las alianzas que tuvo que coser YouTube en México, pero estuvo antes en las oficinas de Silicon Valley trabajando para Google y en la sede central de Google en Dublín también, ¿no? Ahora estás en Barcelona con justo en transición. Proyecto que nos tienes que contar también, absolutamente apasionante, sobre el emprendimiento, que es algo de lo que también tenemos que hablar. Bueno, bienvenidas a las 5. Gracias infinitas por cedernos un espacio en vuestras agendas. Sé que ha sido duro, sé que tenéis muy poco tiempo, pero vamos a condensar lo que nos queda y yo creo que va a ser muy productivo. Vamos a empezar, si os parece, por una ronda rápida para que nos contéis cuál ha sido vuestra experiencia, el mayor reto, yo creo que el gran titular que nos podéis contar de vuestra experiencia en los trabajos en un entorno internacional. Aunque luego entremos un poco más en detalle de cada una de las características de cada uno de vuestros puestos, ¿no? Empezamos por ti, Lisa, si te parece. Vale, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y estar aquí con vosotras. Primero decir que yo de nacimiento soy neoyorquina y eso es relevante porque en realidad había dos momentos importantes aquí en el entorno internacional. Un momento ha sido cuando he decidido dejar los Estados Unidos y hacer mi carrera en Europa, ¿no? Construir mi red, entender el funcionamiento de los diferentes países, y había toda una fase en que primero había hecho un máster en la Universidad de Oxford sobre política, economía y derecho europeo, y luego he empezado a trabajar como consultora y tener experiencias en diferentes sectores en diferentes países, y ha sido para mí una manera de entender no solo la dinámica de mucha industria, pero cómo eran las claves de éxito en cada país, y cómo era una consultora alemana, específicamente, entender a los alemanes. Y el otro reto igual ha sido mi experiencia de Johnson & Johnson, como has dicho, que son 17 años, en la división de Vision Care, que era la comercialización de las lentes de contacto, en que tenía que llevar toda la región de Europa del Oeste. Entonces ahí también entender la dinámica de los diferentes países, cómo sacar lo mejor en cada uno y bueno, llevar todo eso adelante. Ana. Sí, yo llevo 10 años viviendo fuera. En 2011 me fui a vivir a Dublín, a las oficinas de Europa de Google, luego me fui a Silicon Valley, tanto en Google como YouTube, que forma parte de Google también, y ahí estuve 4 años viviendo en San Francisco y aprendiendo sobre toda la parte de estrategia dentro de YouTube. Y luego hace 4 años me fui a vivir a México, que fue un cambio importante, y allí desde 2019 he estado liderando el equipo de YouTube, que lo que es trabajar con todos los diferentes participantes del ecosistema de YouTube, pues hacer alianzas con televisoras, clubes de fútbol, los mencionados youtubers, que en realidad son creadores de contenido, gamers, o sea, todo lo que sea poner contenido en YouTube, y he tenido pues la gran suerte de vivir esta experiencia, de no solo liderar un equipo sumamente interesante, sino también hacerlo desde una cultura tan diferente y tan enriquecedora, que realmente pues me llevo muchísimo de esa experiencia. Y ahora justo estoy en proceso de volver a España, o sea, no os hablaré mucho del trabajo nuevo porque realmente llevo una semana, así que poca cosa hay que contar, pero lo que decías tú del titular, ¿no? Lo que hemos aprendido, yo creo que para mí lo más importante que he aprendido estos 10 años ha sido a sentirme cómoda estando incómoda, básicamente, que creo que es eso, ¿no? Cuando llegas a un país donde no tienes conexiones, a veces no conoces del todo bien el idioma, no es tu primer idioma, tienes que empezar de cero, conocer el ecosistema, es incómodo obviamente, pero yo creo que es al final casi que te vuelves un poco adicto a esa incomodidad y a ese estar aprendiendo tantísimo en las experiencias. Yo creo que eso es un poco lo que me llevo y lo que creo que es parte de mi personalidad, haber tenido esas experiencias en mi carrera y en mi vida personal. Las zonas de confort de las que luego hablamos también. Andrea,
Cuéntanos. Bueno, yo como Lisa hago un disclaimer, yo soy mexicana, o sea, tampoco soy española, yo nací en México, tengo eso en común con Ana, esa experiencia. Y como bien decías, tengo una vida pasada. Yo empecé mi carrera dedicándome a temas de conservación ambiental. Estudié en Australia, hice un máster en Nueva York, en NYU, y estuve trabajando de eso la primera parte de mi vida. Y mis padres llevan 20 años viviendo en España. En un momento dado quise estar más cerca de la familia, que creo que también es algo interesante en estas experiencias internacionales, el balance, ¿no?, entre la carrera profesional y la parte familiar también. Pero claro, con la mala suerte que volví a España en 2010, ¿no?, que era como media crisis y muy complicado encontrar algo de lo mío, y fue ahí donde encontré pues la oportunidad de empezar a trabajar en el área de marketing con un proyecto muy concreto que era investigación acerca de cómo las acciones de responsabilidad social corporativa de las empresas tenían un impacto en la marca, en el brand equity, y en si los consumidores realmente veían eso como una razón para comprar o no los productos o servicios, ¿no?, de las empresas. Entonces empecé a hacer consultoría con varias empresas en ese sentido, y bueno, eso me llevó al mundo al final corporativo y a trabajar en un grupo de comunicación, ¿no? Y yo coincido mucho con Ana, ¿no?, a nivel de la experiencia y lo que me ha enseñado. Yo siempre pienso que la combinación de curiosidad y empatía, ¿no?, y quizás con un poco de humildad también, es básica para trabajar en entornos internacionales, porque pues eso, tienes que estar muy abierta a que te van a tirar como todas las preconcepciones que tenías y todas las ideas, ¿no?, con las que venías. Y tienes que venir con esa mente de, oye, voy a escuchar, voy a aprender y voy a ser una persona distinta, ¿no?, después de esta experiencia. Una experiencia que te enriquece al final, sí, en todos los totalmente. sentidos, ¿no? Mariola, ¿qué hay de tu caso? Bueno, escuchando, creo que mi carrera ha sido diferente, ha empezado diferente y está en un momento, creo que diferente también, ¿no? 25 años dan para mucho, pero es que empecé cuando era tan pequeña que estaba en el cole. Entonces, claro, en 25 años he tenido muchísimos retos. Gracias a eso soy la persona que soy, porque al final somos lo que somos gracias a nuestras experiencias anteriores, buenas, malas, regulares, todas. Pero yo empecé en el país. Entonces yo soy de Madrid, estudié licenciatura en Derecho en la Complutense, luego me seguí formando, pues hice másters en el IES, en fin, que era curiosa, no me quedé solo en la carrera y fui evolucionando. Me uní a Seros porque tenía una amiga y me dijo, esta empresa es súper innovadora, y a mí eso, pues esto hace unos años me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Pero mi carrera se desarrolló en Seros. Tengo que decir, con humildad, que mi carrera ha sido ciertamente exitosa, he tenido suerte, ¿no? Es la suerte de estar trabajando, como decía ¿no?, que la suerte te pille trabajando, pero es verdad que me han ido dando oportunidades, ¿no? Y empecé como vendedora en Seros, pasé a ser gerente de ventas, luego directora de ventas, fue una evolución así. Y llegado un momento me propusieron pegar el salto a un puesto internacional. Primero fue en EMEA, y luego fue a nivel mundial, con lo cual la carrera es diferente, y ahora he vuelto a España y para mí esto es un regalo por circunstancias que podemos seguir hablando, ¿no? Entonces, si yo tuviera que decir un titular, lo que más o cuando más he aprendido yo son los puestos internacionales, pero es de la gente con la que he trabajado. Y lo digo de verdad, es decir, académicamente todos nos podemos formar estupendamente, pero lo que te da el background, el conocimiento, las habilidades que te da el tratar con gente de otros países es, para mí, lo que realmente me ha hecho crecer como persona y como profesional. Y para mí el titular sería que la colaboración de verdad es crítica. El trabajar con equipos diversos es crítico, pero de verdad, porque cuando tú preguntas a alguien, no, yo soy fabuloso, yo soy muy colaborativo, no. Es decir, tener gente de distintos perfiles, escuchar, aunque haya algunos que de verdad
a veces te saquen de tus casillas, ¿no? Pero son la gente que hace que realmente puedas evolucionar. Si los escuchas de verdad, si colaboras de verdad, si tratas con un equipo diverso de verdad, el cambio es radical. Practicar la escucha activa, que es eso que a veces cuesta tanto, pero que conduce a tanto también, ¿no? Isabel, ¿qué hay de ti? Pues yo he tenido como un poco dos etapas, ¿no? Yo siempre he tenido muy claro que quería salir fuera y vamos, aburrí al vicerrectorado de la Politécnica con que quería irme de Erasmus a Reino Unido, y hasta que lo conseguí no paré, ¿no? Y ahí lo que vi es que las cosas las hacemos por costumbre, pero que no es una verdad única. Es decir, aquí se hacen así, pero no porque hay que hacerlas así, sino porque las hemos aprendido así. Pero eso mismo se hace de 20 formas diferentes en 20 países diferentes, y son todas igual de buenas, igual de válidas. Entonces te da, yo creo, que una flexibilidad muy grande. Luego tuve un proyecto internacional de casi 2 años en Estambul, un proyecto de consultoría en banca, en el que, pues metiendo la pata muchas veces, eres consciente de las diferencias culturales, vas aprendiendo a cómo comportarte, vas aprendiendo a cómo abrir los ojos y estar atento a esas diferencias, a respetar las costumbres de otras personas, que muchas veces, y aprendes también muchas veces a cuando alguien hace algo no tomártelo con intencionalidad de vienen a hacer algo, a lo mejor no saben cómo en tu cultura se hacen estas cosas, con lo cual yo creo que te da de nuevo una apertura de mentes muy grande que te va a ayudar en todo. A mí estas dos experiencias, que fueron como muy seguidas, yo creo que cambiaron mucho mi forma de ser. Siempre he sido abierta, pero ahí es una flexibilidad muy grande. Luego seguí durante un tiempo ya en proyectos en España, y luego volví a llevar proyectos en remoto, con visitas puntuales a los proyectos en diferentes países, proyectos que se hacían al mismo tiempo en Madrid, en Londres, en Nueva York y en Hong Kong, en el entorno de mesas de tesorería, un proyecto desplazado en Australia con el equipo allí, yo en remoto yendo y viniendo. Bueno, pues al final es diferente porque he tenido la experiencia de vivir allí y la experiencia de desde aquí gestionar proyectos internacionales, que tienen otros retos diferentes, pero toda esa flexibilidad, todo eso que aprendí en los primeros me sirvió mucho en los segundos. El lado positivo lo tenemos claro, yo creo que cada una de vosotras ha incidido en eso. Es curioso, porque no habéis hablado prácticamente de nada que sea negativo. Casi todas lo habéis visto de una manera pro, pero debe haber algún inconveniente, no sé, el adaptarte a mentalidades que son diferentes a la de tu forma de trabajar o como tú lo trabajarías, culturas diferentes, el tener la empatía suficiente, que a veces es complicado. ¿Qué es lo más complicado, Andrea, de moverte en un entorno multicultural, multilingual también? ¿Qué es lo más diferente o lo más complicado? Pues mira, conforme decías lo de adaptarse, eso para mí de verdad nunca ha sido un problema. No sé si es porque mi padre es arquitecto y él construía una casa, la ponía en venta, vivíamos ahí hasta que se vendía y nos cambiábamos. O sea, yo cuando me fui a la universidad había vivido en 15 casas diferentes y ahora he perdido la cuenta, no tengo ni idea cuántas mudanzas he hecho, y de verdad esa parte no... Igual es muy básico, pero para mí son los horarios. O gestionar ese balance entre la parte profesional y personal con esa como cobertura de horarios y dónde poner tus límites. Eso, sí, porque al final, Mariola, claro, tus jefes están allá, tus jefes trabajan con sus horarios. A veces incluso no piensan en que tú puedas estar en otro horario diferente. No, a veces te llaman y dices, si son las 11, pero bueno, no pasa nada. No, a ver, mi experiencia, yo he tenido la gran suerte de tener una jefa americana, una líder, para mí es una líder total, se llama Joanne Collins Smith. Ella venía de IBM, estuvo siendo la directora general de IBM en Australia, una persona con una capacidad de trabajo inteligente,
y entendía el mundo en Europa. No todos los americanos saben lo que es Europa, de verdad, ¿eh? En cuanto a idiomas, cuando lanzan cosas, ¿no? Los lanzamientos son, oye, que hay que traducirlo, pero ¿por qué? No, son cosas que ellos no entienden, pero esta persona yo tuve la suerte que sí. Pero fíjate, mi reto, quizá porque mi carrera es un poco diferente, ¿no?, de lo que estamos hablando, vosotras venís de fuera, habéis estudiado también fuera, para mí el mayor reto fue el idioma. Es que el inglés en concreto es un must, es decir, no es una opción. El idioma tú o sí, si no, no tienes capacidad de tener una carrera en el extranjero. Y yo no era bilingüe. Mis padres tuvieron la capacidad de ver que el idioma era muy importante cuando no había colegios bilingües y bueno, yo estuve en clases particulares, viajes de verano. Es decir, mis padres invirtieron, tuvieron esa visión y yo se lo agradeceré toda la vida, ¿no? Gracias a eso también he podido hacer otras cosas, pero no era bilingüe. Entonces yo puedo contar que he tenido alguna reunión que me he subido a la habitación con la lagrimilla porque era la única mujer, que también eso ha sido abrir camino. Era es que era la única mujer en un idioma extranjero, con personas que hablaban el idioma perfectamente. Entonces, muchas veces cuando las personas me dicen, ¡ay, qué bien, qué suerte has tenido! Yo digo, sí, también he tenido mis lagrimillas, ¿sabes? Estas de irme a la habitación y decir, ¡madre mía!, ¿no? Entonces, bueno, luego te das cuenta que si quieres, puedes. Lo del idioma, yo, bueno, tengo una hija ya de 24 años, pero se lo digo siempre y siempre que tengo ocasión de estar con gente joven, y lo digo si quieres, puedes. El idioma se aprende, que no puede, a lo mejor no eres bilingüe, pero se aprende y eres capaz de expresarte, comunicarte y entender. Fíjate que tú contabas una cosa en nuestros Woman Business, que la empresa jamás hubiera confiado la presidencia en ti si no hubiera estado absolutamente convencida de que podías expresarte en inglés exactamente igual que ellos, aunque hubieras tenido un perfil fantástico como directiva. Es que al final, fíjate, dices, presidenta de Seros en España, español, no. Todos mis jefes, todos son bueno, de cualquier país, pero ninguno español. Hablar siempre el idioma del business, da igual, sigue siendo el inglés, por muchos hispanoparlantes que haya en el mundo, seguimos hablando en inglés y es que tienes que comunicarte en inglés, no hay otra. Es decir, el consejo es, esto es un must. Yo creo que la educación en España está mejorando, pero queda espacio para mejorar, porque cuando te llegan currículums de gente joven, hay espacio todavía. Lisa, en tu caso el inglés no es no vas a hablarme del inglés. Pero con permiso me gustaría contar mi experiencia en Francia, porque yo he trabajado como directora general también en Francia y ahí mi experiencia ha sido también que el idioma es fundamental. Y yo, como había aprendido francés en el colegio, ya os podéis imaginar cómo es el francés en un colegio americano, pero bueno, poseía las bases y entonces cuando he llegado había dos opciones, ¿no? Una opción de empezar en inglés y luego perfeccionar el francés y en algún momento dado venir con el francés, y en el otro era lanzarme directamente en el francés, aunque muchas veces mi equipo terminaba diciendo, Lisa, no te preocupes, es que ya está bien, pero yo y ha valido realmente la pena. Porque como nos decía nuestro director de recursos humanos, pero todos los clientes, no es lo mismo. Es que es muy importante poder interactuar en el idioma nativo del país, y yo diría es más porque también en mi experiencia de llevar Europa al Oeste, muchos países que pensamos ahí hablan un inglés perfecto, ¿no? Alemania, ahí hablan muy bien. Países Bajos, ahí hablan muy bien. Todos prefieren poder expresarse en su idioma. En los Países Bajos, tirando un poco de mi alemán, prefería que ellos me hablaran en su idioma y luego yo les contestaba en inglés porque hasta ahí no llego, pero que diría que es fundamental. Entonces tenemos que ver primero cómo podemos fomentar estas habilidades, ¿no? Dentro del ámbito de educación, pero luego cómo nosotros dentro de las empresas podemos aportar también soluciones a aquellos que están deseando desarrollarse fuera para poder también respaldar. Sí. Ana, en tu caso llegas a Silicon Valley, que no sé si aquello te impresionó mucho o poco o regular, pero te ayudó también a generarte una visión de un
bueno, de un universo tecnológico importante. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad, el mayor reto? Bueno, yo creo que hablando lo que decíais del idioma, sí que es verdad que yo cuando tenía 14 años se me puso entre ceja y ceja que quería estudiar fuera y estuve ahí convenciendo a mis padres y me fui un año a un internado a Dublín y eso yo creo que definió un poco mi carrera, porque entonces ya llegué a la universidad hablando no perfecto, pero muy bien inglés, y te abre, como decías tú, muchísimas puertas que si no yo no hubiera entrado en Google, o sea, muchas puertas que se me han abierto no hubieran pasado si no hubiera tenido esta experiencia. Entonces creo que, y como dices tú, también la sufres, o sea, también irte con 14 años un año a un internado, se dice rápido, pero también la sufres, pero tienes esos retornos. Pero lo que me di cuenta cuando fui a Estados Unidos, en San Francisco todo muy bien, pero yo trabajaba con todos Estados Unidos, o sea, no solamente con San Francisco y Nueva York, que están súper acostumbrados, ¿no?, a escuchar acento indio, acento español, o sea, te entienden perfectamente, pero de repente yo me encontré haciendo una conferencia delante de, me acuerdo que esa en específico fue en Las Vegas, una conferencia con floristerías, o sea, agricultores del Midwest, del centro de América, que yo estaba sudando tinta china de decir, o sea, aparte lo que tengo que explicar, que ya es, ¿no?, marketing digital, o sea, ya es un reto, ponte a concentrarte en hablar súper despacio para que te entiendan las palabras, o sea, ya es como, te das cuenta de que no sabes tanto inglés hasta que hablas con alguien del centro de América que nunca ha escuchado probablemente a alguien extranjero, bueno, ellos en particular. Entonces sí recuerdo estar ahí en esa conferencia sudando tinta china, pero al final de todo se aprende. Para mí el reto ha sido más a la hora de liderar equipos internacionales, no sé si os ha pasado, pero el no ser esa persona que hace la incorrecta. Por ejemplo, yo estando en España me ha pasado muchas veces que un jefe de Estados Unidos o de donde fuera te pusiera un meeting a tus 6 de la mañana o cosas así. Entonces tratar de no ser esa persona cuando tú eres el líder y tratar de sí ser respetuoso y no tener esos sesgos que quizás no te das cuenta, ¿no? Tú pones un meeting a la hora que a ti te va bien y sí fijarte en que la gente de tu equipo estén cómodas. Yo creo que eso es fundamental porque es muy difícil crear esa seguridad psicológica en el equipo como para que alguien te pueda escribir y te pueda decir, Ana, este meeting a esta hora, por favor, no. Y yo creo que ese es el reto, crear un equipo que tenga suficiente seguridad y confianza como para dar ese feedback negativo, aunque seas su manager, su líder, y te puedan decir las cosas buenas, pero también las malas. Y yo me he enfocado mucho en eso, en tratar de crear equipos que tengan esa seguridad y puedan dar ese feedback. Google en eso la verdad es que es muy bueno. Hay una encuesta que se hace a nivel global todos los años, toda la empresa la hace a la vez y se da feedback de todo, ¿no? De la misión de la empresa, de tus líderes, de si tienen un work-life balance bueno, si estás bien con la burocracia, o sea, te preguntan de todo y eso ayuda muchísimo porque entonces tú puedes decir, mira, la gente de Estados Unidos están muy bien con el work-life balance, pero todos los que tienen que hacer meetings a las 9 de la noche quizás no, y puedes ir viendo de manera agregada, exacto, de manera agregada, que obviamente sea confidencial, pero puedes ver, o incluso las mujeres están mejor o peor, o las personas de cierta orientación sexual, como que te da esa data, que yo creo que al final es lo que necesitas para poder ser un buen líder, con todos los tipos de persona y no solo con la mayoría o con lo que es más común. Para mí ese ha sido el reto como líder. ¿Isabel, tu caso? Pues, a ver, yo distinguiría como retos diferentes cuando te trasladas al país a cuando trabajas en remoto, ¿no? Para mí quizá cuando me trasladé, la sensación de que te estás perdiendo una parte importante de las cosas que pasan en la familia. Yo concretamente pues tuve una experiencia en la que te intentan como proteger, ¿no? Estás lejos, hay ciertas cosas que no, falleció mi tío y yo me enteré 2 semanas después cuando volví a España y era como, o sea, esto se me dice, ya, pero ¿qué vas a hacer? Estando allí, total, tú sola, ¿no? Entonces fue como, soy parte de la familia aunque esté fuera, no me ocultéis las cosas, necesito seguir estando aquí. Entonces, bueno, pues ya llegamos a un ten con ten y nos entendimos bien y no hubo así más temas, ¿no? Pero sí que esa distancia te hace sacrificar una parte de tu vida familiar
pues eso, al dejar a tu familia atrás. Por otra parte, lo que habéis comentado, el tema de la conciliación. Yo tuve un proyecto en Australia donde el proveedor era americano y yo estaba en España. No hay horas en las que cuadren. Con Australia es fácil, con el proveedor americano es fácil, los tres era casi misión imposible. Entonces, para mí es lo que tú decías, ¿no? El buscar un horario en el que no se perjudique o se perjudique lo menos posible a determinadas personas, y también a normalizar situaciones en las que pues a lo mejor, dada esa diferencia horaria, buscando algo que nos venga mejor a todos, pues yo, por ejemplo, hacía una call de seguimiento en la que yo no tenía que presentar, era más oyente que otra cosa. Yo la hacía en el atasco de la carretera de La Coruña, yendo a llevar a mi hijo al colegio, que le decía, por favor, que estoy en una reunión, ¿no? Pero era la única hora a la que nos cuadraba a todos, y yo lo dije, no tengo ningún problema en la hora, lo que es más, creo que es la que os viene mejor a todos, menos a mí. Tengo un hijo, yo lo voy a ir haciendo desde el coche en la medida que pueda. Entonces, para mí es el tener también esa tranquilidad de decir, todo es posible. De hecho, esto al final no hubo ningún problema a nivel laboral, y a nivel personal, pues me ayudó a que mi hijo, que era pequeñito, está súper interesado en las cosas de mi trabajo desde entonces. Él opinaba sobre el proyecto, cuando me he ido cambiando de trabajo, sigue opinando, sigue diciéndome cosas, ¿no? Y nos ha generado un vínculo en el que, como él sabía cosas de mi colegio, él me contaba cosas suyas, y nos ha favorecido una comunicación muy buena, con lo cual al final es, no vayamos con prejuicios, naturalidad, que fluyan las cosas. Y si alguien no entiende que a las 8 llevas a tu hijo al colegio, que algunos días le lleva a mi marido, pero otros yo, entonces no merece la pena. No merece la pena. Y luego ves que todo es posible, que todo es posible. Y una vez que, igual que tú, una vez que has estado en ese lado, ¿no?, en el que pues te han puesto calls a horas extrañas o situaciones así, cuando tú estás en el otro lado, intentas hacerlo que sea, bueno, pues lo más cómodo posible, y sobre todo dar ese espacio para que a la reunión se esté con un niño, para que a la reunión te digan, por favor adelántalo, que esto es, recuerda, Isabel, que hoy es festivo en Sevilla, que hoy es festivo en Barcelona, o que hoy es festivo en Israel. O sea, al final es que tengas esa tranquilidad, que tu equipo pueda decirte las cosas y que no pasa nada. De hecho, muchas veces yo lo voy diciendo de antemano, se me olvidan los festivos de los diferentes sitios en los que estáis todos, por favor, me lo avisáis. O sea, no espero que contestáis, no espero que vayáis, decídmelo. Y tienen que tener esa tranquilidad, y tú estar muy pendiente también para que efectivamente te lo digan sin ningún problema. Hablabas de la conciliación. Yo no os voy a preguntar cómo habéis conciliado, cómo dejáis de conciliar, porque es una pregunta que a los hombres no se les hace nunca, y a las mujeres no se les debería hacer tampoco. Pero sí os voy a preguntar, ¿vosotros pensáis que en algún momento hay trabas para las mujeres a la hora de darles puestos de responsabilidad a nivel internacional, con diferentes horarios, con diferentes países, con una maleta siempre, solamente por el hecho de ser mujer, por pensar, es que tiene familia, es que puede que se quede embarazada en 2 días y no va a querer viajar, puede... no sé si habéis notado esa resistencia por parte de, bueno, de algunas, no solo de la empresa en la que trabajáis, sino de vuestro entorno. Andrea. A mí me encantaría decir que no la he notado, es complicado decirlo, pero sí quiero poner como un punto positivo, por lo menos en la empresa en la que yo trabajo. A mí me dieron el puesto de consejera delegada un mes antes de parir. Entonces ya con eso, claro, y al final, pues lo que decía Ana y luego también Isabel, es liderar con el ejemplo, ¿no? Cuando tu jefe te da esa oportunidad, pues claro, a ti se te rompen todos los esquemas, y es como, pues oye, es que nunca en la vida voy a pensar que una mujer, por estar en una situación así, no puede acceder a un puesto. Y luego también, yo creo que la experiencia, ¿no?, de la maternidad y el tener que conciliar, te das cuenta que no es fácil, pero también te das cuenta que cuando te dan una oportunidad así, en un momento así, tu compromiso con esa empresa y tus ganas de hacer las cosas bien, claro, incrementa un montón, y yo creo que eso compensa con creces el tener que hacer llamadas desde el coche o cualquier tema en ese sentido. Lisa, en tu caso, ¿qué opinas?
Pues yo creo que igual sí algo de estas consideraciones sigue habiendo, pero es más, yo creo que es en realidad, y es lo que constato desafortunadamente, hay mujeres realmente que les echa para atrás esa idea, y aquí no estoy hablando de ocupar puestos internacionales en tu país de origen, porque esto es una cosa y es un reto, pero de trasladarte fuera, porque llevas toda la responsabilidad, o al menos lo sientas así, ¿no? de la familia, ¿no? Si la experiencia va a ser buena, qué va a hacer el marido o la pareja, cuál va a ser la relación con la familia, y en general yo creo que por esta razón no solo son las mujeres, incluso los hombres también. En las empresas multinacionales en Europa, el porcentaje de personas realmente que se están autoidentificando para puestos internacionales, para marcharse fuera, es un porcentaje todavía minoritario. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer la empresa en este caso es dar este apoyo, esta confianza, ¿no? Dar esta seguridad, y no simplemente no pensar, porque igual la persona no lo quiere vocalizar, y entonces al final rechaza la oportunidad y no queda claro la razón por qué. Entonces yo creo que afortunadamente es menos este sesgo, ¿no? De que las mujeres tal, y desafortunadamente hay este hecho real de que todavía nos cuesta ver esta responsabilidad y dar este paso fuera. Y digo yo, por ejemplo, de mi propia experiencia, que bueno, mi padre también era un hombre de negocios, hemos vivido en diferentes sitios, y siempre yo he dicho, yo no quiero mudarme tanto, que es un poco extraño, pero os voy a decir que relativamente he estado en esta zona entre España y Francia, bueno, en los últimos 18 años, y es mi manera de buscar una cierta estabilidad, y muchas veces hemos tenido conversaciones con la empresa, ¿no quieres irte a, no sé, a Florida, no quieres irte a Hong Kong? Pues no, de momento no, y yo creo que cada uno tiene que definir realmente es lo correcto para ella misma. ¿Cuándo es su momento también? Hay otro añadido, yo creo que vuestros hijos han aprendido a conocer a sus madres con un rol diferente, y eso es tremendamente enriquecedor, ¿no? Yo creo que en tu caso, tu hija Mariola, que ha visto tu crecimiento profesional, este cambio de roles, que es lo que se tiene que inculcar a los niños para que vean también las diferencias y para que aprendan de la igualdad en casa. Esto se ve en casa, tiene que mamarse en casa. En mi caso, además, es curioso. Bueno, primero, yo creo que seguimos teniendo muchos sesgos mentales, ¿no? Muchas veces los límites nos los ponemos nosotros, no es la empresa. Hay en sitios que todavía puede ser la empresa. En mi caso, nuestra empresa Xerox es una empresa americana. Yo creo que en temas de diversidad creo que vamos un poquito por delante, la verdad. Tenemos programas ad hoc, pero yo creo que son las propias personas, y estoy de acuerdo con que no es solamente mujeres, no, las propias personas las que te pones esos límites cuando te dan oportunidades, y yo creo que hay que, como líderes de las empresas, tenemos que empujar para que esto no pase, pero la decisión final es del empleado. No todos los empleados, no todas las personas tienen las mismas ambiciones, gracias a Dios. Entonces yo creo que hay que ponerlos ahí y con el ejemplo poder convencer a que pasen estas cosas, ¿no? En mi caso es muy parecido a lo que dice Andrea. Yo entré en Xerox, mi hija va a cumplir 25 en diciembre y yo hice 25 en enero. Al principio entrabas con una serie de contratos, ¿cómo se dice? No indefinidos, sino temporales, gracias, y al final, embarazada a punto de dar a luz, a mí tuve un contrato indefinido, que no era ni consejera delegada, estaba como vendedora, pero ya te da una idea de cómo es la compañía, la política de la compañía. Y en mi casa en concreto, los roles están totalmente cambiados. Mi marido, por circunstancias, tuvo una enfermedad, tiene una invalidez, está fenomenal, estupendo, pero es así, y el que está en casa es él. Entonces yo soy la que cojo la maleta y me voy por el mundo y desaparezco semanas enteras, y bueno, es él el que se encarga de todo. Cuando digo de todo, es de todo.
Inés, que es mi hija, es que eso para ella no es ningún... Para sus amigas a veces dicen, oye, ¿y tu padre no se enfada? O tu padre... Y sin embargo, para ella es algo lo más normal del mundo. Es verdad que esto es por circunstancias, ¿sabes? Que la vida te coloca, pero en casa es eso, el rol está totalmente cambiado. Y ella lo ve normal, es decir... A veces la principal barrera somos nosotras mismas, o sea, el pasar al no puedo, el superar el no puedo o no voy a poder, esa es nuestra primera barrera, ¿no? Y lo primero que hay que derribar es ese muro infranqueable que todavía sucede, ¿eh? Y Sí. se ve en los niños y todavía hay estudios en la educación en la que las niñas dicen no puedo y los niños dicen es que era muy difícil. Y esta es, yo creo que una de las principales diferencias, ¿no? Sí, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco leí un estudio muy en esa línea, muy interesante, ¿no? En el que niñas, estamos hablando de niñas en educación primaria, consideran que son peores en matemáticas, pese a tener calificaciones más altas que los niños. Es decir, ellas se perciben como que no lo hacen lo suficientemente bien y ellos con notas más bajas que están ahí perfectos. Entonces, tenemos que empezar a no tener esos sesgos, tenemos que empezar a reforzar, tenemos que empezar a que no se vea que las ciencias son cosas de chicos y las letras son cosas de chicas, porque el futuro viene por la tecnología y no podemos dejar a las niñas fuera de todo eso. Y para mí es muy importante el predicar con el ejemplo, ¿no? Mi hijo me ha visto desde que él ha nacido, yéndome a Australia, yéndome a Nueva York, yéndome a Londres. La importancia del idioma no es lo que yo le diga, es que él un día me decía, ves mamá, tú te vas fuera porque el abuelo te lleva a un colegio inglés, papá, mírale, ¿no? Y el pobre padre con cara de, en fin, es lo que ellos perciben, lo que ellos ven. Él da por hecho que yo me pueda ir un fin de semana con unos amigos a los que he conocido en un proyecto fuera y me voy a ver a mis amigos y se quedan fin de semana de chicos en casa y normalizar eso, pero no en todos sus amigos eso es lo normal ni es lo habitual y no estamos hablando ya de nuestra generación, es la siguiente que todavía hay cosas que no se ven, pero para mí sobre todo es no nos pongamos las barreras nosotras, es más difícil que alguien te diga que no. Si tú vas y tú te presentas y lo pides y estás, es más difícil. Creo que muchas veces nos quedamos, como decíais, en un paso atrás. Es que ni llegamos a decir que lo queremos, ni llegamos a ofrecernos voluntarios. Y yo creo que eso pasa en hombres y en mujeres, sobre todo en el tema internacional, pero con mujeres mucho más por una resistencia de mover a toda la familia, nuestro síndrome del impostor y muchas otras cosas. Entonces yo creo que la primera es no nos pongamos límites nosotras. Si alguien me tiene que decir que no, que sean los demás. El no ya lo tengo. El no lo tengo ya y que me lo digan, pero yo voy a dar el sí por hecho y adelante. Ana, en tu caso, con 14 años te empeñaste en salir del cascarón, que esta es una decisión muy madura. Ahora a los niños hay que empujarles para que se vayan, a los niños y a los no niños, porque todavía siguen ahí. La edad de emancipación va creciendo por muchos motivos, a ritmos agigantados, ¿no? Y cuesta a los jóvenes que salgan, que den el paso, que salgan de la zona de confort. ¿Qué es lo que percibes tú en la gente de tu generación o en la gente que te llega, los equipos que tienes que formar? ¿Están formados? ¿Quieren tener la valentía de morder no solamente en su ciudad o en su casa, en su pueblo, sino fuera, en un mundo globalizado en el que no hay fronteras? ¿Esto te estás encontrando con ese perfil o estamos entrando en un momento de regresión en el que yo me quedo aquí porque estoy más cómodo, estoy en casa o estoy en mi ciudad y estoy en el ambiente que conozco? A ver, yo es verdad que tengo la suerte de los equipos con los que trabajo o la gente que me llega para potencialmente trabajar en mi equipo, son gente muy buena, o sea, sí que son gente, la mayoría que han tenido experiencia internacional, que han salido, que han aprendido idiomas, entonces yo sí los perfiles que veo, pero creo que eso también no es la realidad global de lo que es la sociedad en general, porque una de las cosas que tú decías, Fátima, que me parece exactamente esto, es que no es no puedo, es creo que no voy a poder muchas veces. Yo creo que esa es la diferencia, que una cosa es, si no puedes, está perfecto retirarse, no hace falta morir en el intento, pero es que muchas veces no es el no puedo, es el
creo que no voy a poder, y me alegra muchísimo que contéis esta historia del embarazo y cuándo os dieron el trabajo, porque muchas veces yo creo, y lo he visto con los equipos que trabajo, es ya cuando estás embarazada dejas de tomar ciertos proyectos porque piensas que, bueno, como voy a estar fuera, luego porque estás fuera, y acaba siendo, no siendo el embarazo, acaba siendo todo el pre, todo el post. Entonces yo creo que eso es la primera cosa tenemos que sentarnos en la mesa. Ahí, bueno, hay un libro que no es nada novedoso, pero Sheryl Sandberg, el libro de Lean In, que lo leo 10 años después, y es que todas las cosas que dice todavía son tan relevantes, es decir, siéntate en la mesa y si luego no puedes, ya estarás a tiempo de salir, pero sí pide esa oportunidad, pide esa promoción. Yo creo que eso es fundamental para poder tener las oportunidades, eso por un lado. Pero por otro lado yo sí creo que también hay que ser consciente de que una cosa es, sí, muchas barreras nos ponemos nosotras, pero también muchas no. Es la sociedad que todavía funciona así. Un estudio que a mí me chocó muchísimo cuando lo leí, definían Harry es un líder que hace esto, así lleva a su equipo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de Harry? ¿No? Pues es un motivador, es un gran líder, es inspirador, es un ejemplo a seguir. Luego, mismo texto, pero era Lisa, o nombre de mujer. ¿Cómo la definirías? Ambiciosa, un poco trepa, y era lo mismo. Entonces, sí creo que somos nosotros, pero también hay mucha cosa arraigada que creo es súper difícil de cambiar, porque es la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y como decías tú, lo que hemos mamado desde que somos pequeños y nos dan una muñeca en lugar de un balón, es que es desde el inicio. Entonces yo creo que nosotros sí, pero también hay que trabajar en la sociedad y en tratar de cambiar estos patrones que nos encontramos. La ambición, que es una virtud, cuando es masculina, y es peyorativa absolutamente cuando es femenina, ¿no? Igual que la forma de mandar, cuando nosotros mandamos con un poco de fuerza, se nos ve mal. Si manda un hombre, pues es una persona diferente, ¿no? Ahora yo, de ese punto, yo creo que una de las soluciones para mí ha sido ver los ejemplos. O sea, como decía Mariola, muchas de las jefas que yo he tenido son mujeres que tienen familia y que son líderes excepcionales, y que sí lo ves a la práctica, que no tiene por qué ser así. Yo creo que mucho se hace con este ejemplo, y yo creo que por eso también estas charlas pueden ayudar mucho a eso, porque es cuando lo ves en la práctica que dices, pues no, es líder y es ambiciosa y no es ningún monstruo. Entonces yo creo que ahí también es parte del camino para solucionarlo. Y yo creo que una parte de lo que decimos de hacerlo, de lanzarte a hacerlo, es precisamente esa parte. Yo, por ejemplo, estando embarazada, mi jefe no sabía cómo tratarme. Era como, bueno, es que hay un proyecto fuera, ¿entiendes qué? Pues claro que lo quiero llevar, porque claro que puedo viajar. O sea, no me he vuelto ni tonta, ni he dejado de tener intereses, ni he dejado de tener nada. O sea, que soy la misma, y le costó, pero una vez que lo admití, no hubo ningún problema. Pero sí que creo que es importante el marcar determinadas líneas y romperles esos prejuicios, pues para que vayan aprendiendo, que hay gente que lo lleva de serie y hay gente que se lo tienes que enseñar. Pero yo ahí lo que opté es por no ofenderme, sino por decir, bueno, pues el pobre es que no sabe muy bien cómo gestionar esto, voy a darle las pautas. Oye, que yo quiero hacer esto, que esto no lo puedo hacer, que aquí necesito que nos organicemos, que esto, ¿no? Y que él entienda cuáles son las líneas rojas en cada momento. Yo tuve una reducción de jornada, y el primer día me dice, bueno, ahora a las 4 lo vemos. Yo, es que mi horario es hasta las 3, ¿lo podemos ver ahora? Es que tengo la mala costumbre de comer todos los días. Le dije, si no es importante para que tú retrases tu hora de comida, una hora, no es importante para que yo incumpla mi horario. Tú eliges, ¿ahora o mañana? Bueno, vamos a verlo ahora. ¿Estás contenta? Y le dije, pues sí, creo que los dos. Ya lo hemos acabado, lo hemos visto, y hasta mañana. La semana siguiente, Isabel, es que mira, viene un cliente, solo puede por la tarde. Claro, tienes que estar en la reunión. Le dije, ¿pero qué problema tienes? Que viene por la tarde, no hay ningún problema. La semana que viene, ¿qué día es? El martes. Aquí estoy, si no pasa nada. Ah, sí. Claro, si lo que no es por tonterías, pero si es necesario, claro que sí, igual que si tengo que desplazarme yo al cliente. Una vez que lo fue entendiendo, no hubo ningún problema, pero al principio fueron muchos. ¿Por qué? Pues porque no había tenido a nadie
con una reducción o no se lo había querido plantear de otra forma. Entonces vas educando y se acabaron los problemas para mí y para todo el que vino detrás. Pero sí que hay un momento en el que tú tienes que tener la confianza en decir esto sí, esto no, y ir educando, sí, la energía, para ir aprendiendo. Bueno, Y las ideas muy claras. Las ideas claras. Oye, ¿tenéis perfiles diferentes? Hay ingenieros agrónomos por aquí, a mi izquierda, hay licenciados en Derecho, hay perfiles más tecnológicos, pero todas tenéis en común eso, la tecnología. Ese es el camino que nos va a marcar, ese es el camino que nos va a llevar a un poco, o que de hecho el que tenemos que seguir en el futuro si queremos avanzar o si queremos ocupar cargos de relevancia como los que vosotros ocupáis, porque por ejemplo en tu caso, Mariola, que eres licenciada en Derecho, Sí. Luego te formaste haciendo másters Sí. más tecnológicos, Sí. viendo claramente que el futuro pasa por ahí. No sé si lo veis así o no, o pasa por una profesión diversificada o multitarea, ¿no? Lisa, por ejemplo. Pues yo creo que esa pregunta tiene muchos aspectos y se me ocurren dos que puedo abordar. Una cosa es que nos da riqueza en la manera en que podemos gestionar equipos internacionales, porque nos da este modelo híbrido, ¿no? de que tanto hablamos, en que podemos y en que es realmente fundamental y no podemos prescindir de la relación directa, primero presencial para conocerse, pero luego muchas cosas se pueden llevar también en indirecto, de modo digital. Entonces yo creo que, pero no, sin abusar, porque hoy día, por ejemplo, las reuniones Zoom, las reuniones Team, es la plaga de muchos equipos y tenemos que saber gestionar bien. Y también las reuniones en que la mitad de personas son presenciales y la otra mitad no, digital. Pero yo ahí creo que nos da mucha más herramienta porque nos permite una conciliación mejor en ciertas situaciones, ¿no? Igual no es necesario que yo me desplazca a una reunión en Chicago, pudiendo tener reuniones mucho más frecuentes internacionales así. Otro elemento de la tecnología, digo, es y seguro que podrás comentar mucho más, pero yo lo entiendo como los nativos digitales, que son nuestros hijos y que van a ser realmente esta generación a venir. Y ahí la tecnología representa una manera de transmitir ideas de manera mucho más fluida. Y ahí yo veo la tecnología como algo que podría ser positiva o negativa, dependiendo del contenido que queremos pasar por ella. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces yo veo a mis hijos viendo cosas y digo, y es difícil saber instituir reglas, qué reglas, ¿no? Y cómo, para que realmente estén viendo el contenido corto, pero tampoco sin demasiado monitorizar. Por el otro lado, yo creo dar ejemplos, ¿no? A través de la tecnología, de todo lo que puede hacer el mujer, ¿no? de los mejores ejemplos también para las niñas, para animar, por ejemplo, a coger estas carreras que habíamos comentado antes en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, dar estas cosas, estos contenidos también por la tecnología. Entonces así es como lo veo. Por alusiones, Ana. La nativa digital que va a trabajar en el metaverso y que nos va a explicar a todos cómo hacerlo. No, yo creo que 100% lo que dices, o sea, una cosa es usar la tecnología y otra es hacer la tecnología. Por el lado de usar la tecnología, yo creo que es una oportunidad muy grande. O sea, por ejemplo, yo en YouTube lo he vivido. En YouTube, si tú quieres crear un canal de YouTube y empezar a crear contenido, no es como una discográfica que alguien te tiene que decir, ok, tú, o no es un casting, nadie te tiene que dar esa aprobación, entonces esa es una puerta menos que está cerrada. Entonces yo sí lo he visto de creadoras de contenido, ¿no? Que empiezan a subir vídeos a YouTube y que, aunque sí que hay disparidades de género incluso en ese mundo por muchas razones, pero algunas no existen. Entonces yo he visto hay un canal de YouTube que es una señora de medio de México que se llama Doña Ángela, que empezó subiendo vídeos de cocina y ahora tiene 4 millones de suscriptores. Un casting nunca la hubiera seleccionado para ser
influencer y es una mujer de, no sé, de 75, 80 años, no sé cuántos debe tener. Entonces sí creo que es una oportunidad la tecnología para liberarnos de algunas de esas barreras que hay, pero luego el otro punto que dices tú, Lisa, es usar la tecnología y es hacer la tecnología, para que la tecnología se haga de una manera que las mujeres sea beneficioso para ellas tienen que estar creándola, y para crear la tecnología se tiene que estudiar matemáticas, ciencias, tecnología, que a día de hoy ya no está pasando. O sea, en Google nos pasa mucho que decimos hay que contratar más ingenieras. Bueno, pues que ¿cuántas estudian ingeniería? Y desde antes, ¿cuántas han hecho el bachillerato tecnológico? Y desde antes, ¿cuántas? Y yo creo que todo va muy a la raíz de cómo incentivamos estos intereses y cómo mostramos esos ejemplos, que yo creo que muchas podrían... Yo, por ejemplo, he estudiado ADE y me acuerdo perfectamente, yo en el colegio en informática sacaba 10, o sea, se me daba muy bien, pero mi profesor era hombre y todos los ejemplos eran un motor de un coche, exacto, todos los temas eran en plan de qué aburrimiento, o sea, se me da muy bien esto, pero el motor de un coche no me interesa. Entonces, si quizás hubiera más oportunidades de decir cómo aplicamos esto a algo que me interese, o hubiera, ¿sabes? Como que de ahí creas un poco el volumen que luego te permite hacer. Andrea, tú trabajaste en el Departamento de Inteligencia Global de Havas antes de estar en ISPD. Tu concepto es tecnológico absoluto también, y ahora pues tu ligación con la tecnología también está absolutamente clara, ¿no? Sí, a ver, yo la tecnología la veo como una herramienta, no un fin en sí mismo, y yo creo que ahí también como líderes en multinacionales y lo que une, ¿no?, a un equipo multinacional, creo que no es tanto la tecnología, o sea, la tecnología puede ser una herramienta, pero es el propósito, ¿no?, de, bueno, pero ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Y por qué queremos incorporar tecnología? ¿Y por qué la tecnología nos va a ayudar, ¿no?, a hacer las cosas mejor? Y yo creo que el reto con la tecnología es, por un lado, todo lo que se ha hablado, ¿no?, de la tecnología en sí misma y cómo nos formamos y cómo logramos tener esos perfiles más técnicos, pero también la rapidez con la que las cosas cambian y cómo como personas y como empresas nos adaptamos a esa rapidez del cambio. Y lo que siempre hemos visto, ¿no?, y lo que predicamos mucho en la empresa es, normalmente son las personas, o sea, los consumidores, los que adoptan las tecnologías antes que las empresas, ¿no? O sea, esto pasa muchísimo en el mundo digital y con nativos digitales. Nosotros, ¿no?, en el mundo del marketing y tal, se crean las necesidades y luego se aportan soluciones, ¿no? Tienes que estar súper atento a cuál es la última plataforma que la gente está usando, dónde se está compartiendo, y ahí, bueno, pues eso, a través de los hermanos pequeños, los hijos, tal, te vas enterando de un montón de cosas. Y yo creo que para mí el mayor reto es cómo adaptas a la organización, a las formas de trabajo y sobre todo en equipos multinacionales y multiculturales para ser capaces de ir a esa velocidad, ¿no?, con la que está cambiando el entorno. Aquí voy a hacer un pequeño spoiler porque os tengo un regalito al final, es un libro, espero que os guste. Pero en el libro una de las cosas que se habla es la diferencia entre la innovación radical y la innovación incremental, ¿no? Y entonces, la innovación radical, pues es eso, el metaverso, por ejemplo, ¿no? De, bueno, pues llega el metaverso, ¿y ahora qué hacemos, no? Y es muy importante, estar al tanto de esas innovaciones, pero la innovación incremental es más a nivel organizativo, de tú como en una empresa, a nivel estructural, a nivel de procesos, a nivel de cómo trabajas en equipo, eres capaz de adoptar esas innovaciones radicales con suficiente rapidez. Y daban un ejemplo, yo digo, no soy muy bélica, pero no sé por qué los ejemplos de estrategia corporativa siempre son ejemplos bélicos, debe ser porque muchos hombres aunque este es un libro escrito por una mujer, ¿no? Y daban el ejemplo del tanque, ¿no?, que lo inventó un australiano en 1912, y entonces fue el ejército británico el primero en tener el tanque, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Pero el debate era, bueno, ¿y el tanque es parte de la caballería
o es un soldado pues con un arma más potente, ¿no? Y que se pasaron debatiendo esto, ¿no? Y que al final decidieron pues, que era un caballo, ¿no? Pues es un caballo parte de la caballería, ¿no? Y que fueron los alemanes, antes de la Segunda Guerra Mundial, los que redefinieron el cómo se hacía la guerra en torno a los tanques y los aviones, que fue lo del Blitzkrieg famoso, ¿no? Y eso es más, o sea, ellos no hicieron la innovación radical, porque no inventaron ni el avión ni el tanque, pero reorganizaron a la Armada, ¿no? Para realmente sacarle provecho, ¿no? A estas innovaciones. Entonces, yo, sobre todo, mi obsesión va más por ahí, no es tanto, oye, ¿cómo vamos a nosotros a inventar? Porque, bueno, también siendo humildes y con nuestro tamaño y tal, no somos Google, ¿no? Pero es más cómo vamos a solucionar. Sí, y a ser los que sepan aprovechar todas estas cosas que se inventan en nuestro entorno. Mariola, vosotros ya estáis metidos en el camino de Me encanta escuchar a Andrea porque la estoy escuchando y claro, nosotros estamos justo ahí. Es decir, para mí la tecnología obviamente es una herramienta, totalmente, es un facilitador, así deberíamos verlo, y nosotros internamente como Xerox estamos en un momento de transformación, pero porque, y pasó nada tópico, pero porque también el COVID nos ha hecho ver que cosas que teníamos en nuestra plan, en nuestra ruta ya marcada, pero las hemos tenido que acelerar, porque cuando nos mandaron a casa a nuestros clientes para darle, pues seguir atendiéndoles asistencia técnica, nosotros mismos, porque tú imagínate todos los empleados a nivel mundial, mantener todo el mundo, entonces ahí te das cuenta internamente de tus deficiencias, pero también te das cuenta de las deficiencias de tus clientes, porque tus clientes te piden ayuda, ¿no? Entonces nosotros estamos en un momento en que la tecnología nos está ayudando a hacer esa transformación interna. De hecho, cosas más no tan glamurosas como el metaverso, pero por ejemplo la realidad aumentada es una herramienta interesantísima que ayuda a que los procesos de trabajo sean más eficientes en determinados sectores, ¿no? O el tema de 3D, pero de 3D de nicho de impresión, por ejemplo en aluminio. Entonces todo este avance tecnológico se está acelerando por las circunstancias actuales y nosotros tenemos un montón de proyectos ahora con clientes, porque conocemos un cliente que no voy a decir el nombre, pero que es un cliente del IBEX, que cuando hubo todo el problema de la pandemia, bueno, todos tuvimos que irnos a casa, pues sus empleados no tenían portátil. Entonces, de la noche a la mañana, algo tan sencillo, y es tecnologías al final, ¿no? Algo tan sencillo como eso, no tenían un portátil. Entonces, vete a casa, empezaron utilizando los portátiles de ellos, privados, ¿quién lo tenía? Y al final tuvieron que suministrar. Entonces, la tecnología es un concepto muy amplio, va desde eso, un portátil, un ratón, a cosas que estamos viendo que ya están ahí. Y nosotros estamos ahí, pero Xerox. Lo que yo veo es que la tecnología tiene que ser siempre una herramienta y tiene que ser un facilitador de tu vida personal y profesional. Y como managers, igual. Si no tuviéramos un CRM, no voy a decir aquí nombres, pero si no tuviéramos un CRM, un manager, ¿cómo podrías gestionar a las personas? Hay una parte humana, ¿eh? La parte emocional es importantísima cada vez más. La parte emocional en la parte de gestión, pero hay una parte más hard, ¿no? Más, necesitas un CRM, necesitas saber dónde está, cómo se está haciendo, dónde estás, cuál es el pipeline, cómo vas creciendo. Y hay empresas que no tienen CRM tampoco, siguen con el Excel. Entonces, tecnología sí, no hay manera de escaparse y tiene que ser una herramienta que nos facilite la vida. Y en el movimiento, en el transporte y en la sostenibilidad que va adherida a esto, ¿qué te voy a contar? Sí, a ver, nosotros sobre la tecnología, o sea, nosotros que somos una empresa que tenemos 12 años, es decir, toda esta parte de la tecnología o las apps de movilidad, somos de las pioneras en Europa y tenemos 12 años. Nosotros hemos nacido con la tecnología, esa transformación no hemos tenido que transformar, hemos creado directamente, pero tenemos el reto de que la tecnología va cambiando y tenemos que estar continuamente adaptados. Y para nosotros es el poner, o sea, la herramienta o la tecnología como facilitador, pues para hacer más cómodo
los desplazamientos, los taxis han estado siempre. Lo que pasa es que pues, tú te vas a una ciudad que no conoces, te van sacando de un sitio a otro, te quedas al final tú solo y cómo vuelves a casa. Si no hablas el idioma, pues ahora sacas el móvil, te localiza, viene, te busca, con lo cual no hemos generado el transporte que ya existía, pero sí lo hemos facilitado. Bueno, y ahí tenemos un poco la importancia que comentabas tú de sostenibilidad y de responsabilidad social, es decir, que cuando utilicemos la tecnología nos acordemos de otros colectivos que no son los más, o sea, no es el core del negocio, no es quien te va a cambiar la cuenta de resultados, pero tienes que orientarte a ellos pues para ser inclusivo y efectivamente, y esa parte yo creo que las empresas tecnológicas tenemos la obligación de cubrir esa parte. Me quedo con cinco titulares. Hacia un trabajo sin fronteras, pero sentirme cómoda estando incómoda, eso es tuyo, Ana. Curiosidad, empatía y humildad, que creo que ¿quién fue? Andrea. Somos lo que somos gracias a nuestras experiencias. Hay que aprender fundamentalmente de la gente con la que trabajas cada día, hay que tener una apertura de mente, y yo añado uno para todos, que es el yo sí puedo, que yo creo que es lo que habéis plasmado perfectamente en esta hora de debate. Gracias de verdad por contarnos vuestra experiencia, por suponer un ejemplo para nosotros y sobre todo para las generaciones que están por venir, que son las que tenemos que poner todo el acento ahora. Gracias de verdad, gracias por acompañarnos. Cerramos aquí este encuentro y nos tomamos un café, las que se puedan quedar, que alguna tiene más prisa, y seguimos comentando. Gracias. Muchísimas gracias.